por tu gracia presenta. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Dios amado, agradecido estamos contigo, Señor, mi Dios, porque nos permites estar reunidos en tu nombre y abrir tu preciosa palabra. Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Dios hermoso, Señor, a través de ella. Padre hermoso, pedimos que sea tu palabra transformando nuestras vidas. Gracias te damos por esta bendición que nos das, esta oportunidad que nos das de meditar en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias entonces en Mateo capítulo 13 y vamos a leer el capítulo 13 del versículo 1 al versículo 23. Amén. Y ahora les voy a pedir que pongan atención, conforme van leyendo, pongan atención cuántas veces ustedes notan la palabra oír o alguna de sus formas. Amén. Así que tengan atención en eso, en este pasaje. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven con los ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿Cuántas veces escucharon la palabra oír, oído, oyen? 19 veces, ¿ok? Entonces es muy importante el que escuchemos, amén, la palabra de Dios. Esta palabra es para ti, amén. Diga, la palabra es para mí. No es para el vecino, no es para los que no están, los que no vinieron, porque muchas veces caemos en ese error de pensar: ¿cómo es que no está aquella persona? No vino hoy para que escuchara esto. No, la palabra de Dios es para ti, es para mí. Dios nos está hablando en este día.
Y lo que vamos a ver aquí en este pasaje es acerca de los verdaderos creyentes, y que los verdaderos creyentes son aquellos que dan fruto. Ese es el tema de este pasaje. Los creyentes, los verdaderos creyentes dan fruto. Y el fruto que dan los verdaderos creyentes es un fruto abundante. Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Creyentes en el Señor Jesús. Amén. Entonces esa palabra es para ti, ¿verdad? Y si tú eres creyente, quiere decir que tú entonces debes de dar abundante fruto en tu vida para traer gloria al Señor. Amén. Así que vamos a ver el contexto. Pongamos atención al contexto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en el capítulo 13, ya el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya está avanzado. Y si vamos a capítulos hacia atrás, vemos nosotros que los que lo escuchaban su mensaje, el pueblo de Israel, lo había rechazado. Inclusive habían dicho que él hacía milagros por causa de Satanás, que no venía de parte de Dios, sino que venía del enemigo, y que era por causa del enemigo que él hacía estas cosas. Y dice en el capítulo 11, versículo 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En Mateo 11, versículos 20 y 21. Entonces vemos nosotros que la obra del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, estaba siendo rechazado por a quienes ellos habían venido. Dice la Escritura que la luz resplandeció en la medio de la oscuridad y ellos no la reconocieron, no se dieron cuenta. Vimos nosotros acerca de cómo la luz resplandece, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Pero vino a su pueblo y lo rechazaron. Entonces aquí en el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer una diferencia ya entre el pueblo que lo está rechazando y un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, en ningún lugar del Antiguo Testamento se habla de la iglesia, se menciona la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían una visión o un entendimiento claro de la iglesia. No hay tal cosa en el Antiguo Testamento. Es una revelación, podemos decir, un secreto que es revelado en el Nuevo Testamento. Un misterio, mejor dicho. Un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Y es aquí en el capítulo 13 donde vemos nosotros esa revelación entonces de la iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo comienza a hacer la diferencia entre estos dos pueblos. El pueblo del Antiguo Testamento que lo ha rechazado y su nuevo pueblo, que son sus discípulos, los creyentes, que dan abundante fruto. Amén. Y comienza entonces a hablar acerca de lo que es la iglesia. Así que nosotros en este capítulo, en todas estas parábolas, a través del capítulo 13, nosotros podemos ver, y inclusive en aparte del capítulo 14, nosotros podemos ver entonces la naturaleza y características espirituales de la iglesia. ¿Sí? La naturaleza y características espirituales de la iglesia. Hace rato los hermanos cantaron: nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo especial, un pueblo llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros pertenecemos a un pueblo único, especial, un pueblo de los redimidos, de los lavados por la sangre de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a este pueblo de Dios que es la iglesia. Algo que antes no había sido revelado. Vayamos a Zacarías para que veamos cuando menos un vislumbre de lo que
de lo que es la iglesia en el Antiguo Testamento. Vayan a Zacarías, capítulo 12, y ven ustedes ahí en el versículo 10 de Zacarías 12 lo que dice. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces esto es una vislumbre de lo que el Señor Jesús, el Mesías, iba a hacer en la cruz del Calvario, y cómo los verdaderos creyentes iban a reconocer ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y ahí entonces apenas una imagen de algo que no está revelado en el Antiguo Testamento, que es la iglesia, que somos nosotros, los hijos de Dios, que podemos reconocer ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora miren ustedes ahí mismo, en Zacarías, capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, de la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El que está hablando del reino de Dios, del reino de Cristo en la tierra. Ahora, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Es un reino que no es visible. En otras palabras, es un reino espiritual todavía. Pero un día ese reino espiritual será visible cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino en la tierra. Mientras tanto, nosotros pertenecemos al reino de Dios porque somos los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Mateo, regresando a Mateo 13, lo que vemos es que el Señor Jesús va a comenzar a enseñar acerca de lo que es el reino de Dios y quienes pertenecen al reino de Dios a través de su pueblo, la iglesia, que ha sido redimida por su preciosa sangre. Amén. Entonces, aquí en este pasaje vamos a ver que los verdaderos creyentes son gente que da abundante fruto. En otras palabras, son gente que producen, ¿sí? Que producen algo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debemos de pensar qué es lo que yo produzco para Dios, qué es lo que de mí brota, de mí sale, ¿verdad? Porque somos el pueblo de Dios los creyentes que producimos, que damos fruto, amén. En otras palabras, un cristiano, un creyente que no produce nada para el Señor, simplemente entonces no es un creyente que da fruto. Por lo tanto, entonces vamos a darnos cuenta que es un falso creyente, porque solamente el creyente verdadero es el que da fruto para la gloria de Dios, amén. Ahora, ¿qué es un creyente? ¿Qué otra palabra podemos usar para creyente? ¿Qué creen? ¿Qué otra palabra podemos usar? Hijo de Dios. Un hijo de Dios, un discípulo, ¿verdad? Discípulo, un siervo, un cristiano. Pero discípulo es lo que entonces la segunda palabra que nos describe el creyente. El creyente es un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Un aprendiz, ¿verdad? Un aprendiz. Entonces, yo soy creyente, yo soy un aprendiz del Señor Jesús, soy un discípulo del Señor Jesús. ¿Quiere decir que puede haber creyentes que no sean discípulos? ¿Qué creen? ¿Puede haber creyentes que no sean discípulos? No, imposible. El creyente es un discípulo. El creyente es un discípulo que da abundante fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que está marcando la palabra. Amén. Ahora, aquí vamos a ver, a través de todos estos pasajes, no vamos a ver todos este día, vamos a ver que entonces nos habla acerca de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En el contexto de lo que hemos leído, del capítulo 13, del 1 al 23,
La misión de la iglesia es la de sembrar la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros, no solamente el pastor. Todos los creyentes, todos los que son discípulos, somos la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, es toda la iglesia la que tiene una misión que cumplir. Y la misión que tenemos que cumplir es la de sembrar la palabra de Dios en los corazones de los hombres y las mujeres. Ese es un trabajo de todos nosotros. Ninguna persona que diga yo soy creyente se puede librar de esa responsabilidad de ser sembrador de la palabra de Dios. Amén. Porque si se libra de esa responsabilidad, entonces lo que está mostrando es que es un falso creyente. Porque solamente los verdaderos creyentes son los discípulos que hacen el trabajo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver aquí, a través de las semanas que vienen, las verdades fundamentales para entender la misión de la iglesia. Y vamos a ir a través de la Escritura para que nosotros podamos entender nuestra misión, qué es nuestro trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que lograr para la gloria de Dios. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí en esta Escritura que el que oye entiende la palabra de Dios y la obedece. El creyente verdadero escucha la palabra de Dios y la obedece. El que escucha la palabra de Dios y no la entiende es porque no es creyente, porque no es discípulo, es una persona que está perdida, que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos que entender que si somos creyentes, somos discípulos, quiere decir que oímos la palabra de Dios, la obedecemos, la cumplimos, la hacemos para la gloria del Señor. Amén. Y entonces, en esta primera parábola, la parábola no se concentra en el sembrador, porque podríamos decir, bueno, podemos estudiar este capítulo 13 del 1 al 23 y podemos decir, vamos a descubrir quién es el sembrador. Lo importante de este pasaje es el sembrador, pero no. El Señor Jesucristo, cuando está enseñando, no está poniendo la importancia en el sembrador, sino está poniendo la importancia en el tipo de la tierra. Está diciendo que hay 4 tipos de tierra. Ahora, la tierra es sinónimo de ¿qué? Según lo que hemos leído en la Escritura. Del corazón, ¿verdad? Entonces está diciendo que hay 4 tipos de tierra, que hay 4 tipos de corazón. ¿Sí? La tierra es sinónimo de corazón. Y está diciendo, hay 4 tipos de corazones. Que cuando la iglesia, ustedes hacen su trabajo de sembrar la palabra de Dios, cae en 4 tipos de corazones. En 4 tipos de iglesia, de tierra, perdón. Y entonces, nosotros tenemos que estar preparados para entender esos tipos de corazones que encontramos. Amén. Ahora, esto nos ayuda a nosotros para animarnos en nuestro trabajo, para darnos cuenta que nuestro trabajo no es fácil, es un trabajo duro. El de sembrar, el ser sembrador es un trabajo duro. Es un trabajo donde nosotros los resultados no los vemos muy a menudo, o no los vemos tan seguido como nosotros nos gustaría verlo. Y la razón es porque hay estos 4 tipos de corazón y cuando sembramos la semilla cae solamente en esos 4, pero solamente en uno de ellos es donde da fruto, en los otros simplemente es estéril, no da absolutamente nada para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son estos 4 tipos de tierra o de corazón? En primer lugar, la tierra del camino. Hace mención de la tierra del camino y vamos a ir más adelante a la Escritura a verlo. Ahora, ¿cuál es la tierra del camino? En Galilea, que es la parte norte de Israel, es la parte fértil de Israel, porque el sur de Israel es desierto, muy difícil en ese tiempo sembrar. En este tiempo, dado la tecnología de los israelitas, ustedes pueden ver sembradíos de plátanos y sembradíos de
otras frutas en medio del desierto. Y es algo que por la misericordia de Dios les ha dado la sabiduría a los israelitas de desarrollar estas técnicas para poder hacer que el desierto florezca. Pero en el tiempo del Señor Jesús, solamente la parte del norte era donde se podía cultivar. Y entonces había lo que llamamos nosotros los campos de cultivo, pero los campos de cultivo estaban separados o divididos por caminos que la gente usaba, que los mismos agricultores usaban, que la misma gente que viajaba de un lado a otro usaba. Entonces imagínense ustedes que esta parte de las bancas es un campo y esa otra parte es otro campo y este es el camino. Y es un camino angosto. Y es un camino donde la gente pasa, ¿sí? Camina mucho. Ustedes han visto cuando la gente camina por un mismo sendero, cómo se hace un surco, ¿verdad? Cómo se hace, no brota nada, no nace nada ahí, está plano. Por tanto que la gente transita en ese lugar. Bueno, el primer tierra es la tierra del camino, y ese camino que se refiere, el camino de en medio entre los campos de cultivo. Ahora, el sinónimo es entonces que este camino del medio es un corazón duro. Es un corazón duro. Es un corazón insensible. ¿Sí? Entonces está mostrándonos que la tierra del camino muestra el corazón de un hombre, una mujer, que es un corazón duro, un corazón insensible. Número 2, la semilla cayó, dice la Escritura, entre piedras. Ahora, ustedes saben, me imagino, que es lógico que cuando se va a sembrar se quitan las piedras, ¿verdad? Todo buen sembrador va a limpiar la tierra primero, y lo que hace es que camina por la tierra y va quitando las piedras del camino, del campo, para que entonces no tengan problemas a la hora de sembrar. Pero aquí no está hablando de ese problema, de que hubiera piedras en el terreno, sino que está hablando de que abajo de la tierra hay una capa de piedra, limestone, ¿verdad? De esa piedra dura, y que solamente tiene una capa pequeña de tierra encima de ella. Entonces tú ves el campo y tú dices, está la tierra completa, está el campo completo, pero la realidad es que hay partes de ese campo donde hay unas placas de piedra abajo del campo y la tierra entonces no es nada profundo. Este tipo de corazón es un corazón entonces poco profundo, un corazón poco profundo, o un corazón superficial. Tercer tipo es los de los espinos. Y la palabra que usa aquí la Escritura para los espinos es el mismo tipo de espinos con la cual hicieron la corona del Señor Jesucristo. Es el mismo tipo, es un árbol que crece, podríamos decir que es una hierba mala que crece, y ese árbol tiene unas espinas de este tamaño, como unas 2-3 pulgadas, y es de ese árbol que hicieron la corona al Señor Jesucristo para ponérsela en su cabeza. Bueno, es en la misma palabra que se menciona aquí, los espinos. Ahora, ¿cómo nace este árbol? ¿Cómo se forma este arbusto? Se forma de hierba mala. Entonces lo que está diciendo es que en el campo hay lugares en la tierra donde hay hierba mala dentro de la tierra. Y cuando cae la semilla en ese lugar, lo que sucede es que la hierba mala toma provecho y es la que nace primero. Y entonces al nacer primero ahoga lo que es la semilla y no la deja nacer. Ese es el tercer tipo de corazón, y ese corazón es el corazón doble, de doble corazón, la persona de doble corazón. En otras palabras, es el mundano, el que pone los ojos en el mundo. Y viene entonces un cuarto tipo de tierra, y es la buena tierra.
Y la buena tierra es entonces aquella donde cae la semilla y germina y da abundante fruto para el sembrador. ¿Qué clase de corazón es este? Es el de todo corazón. La persona que se entrega de todo corazón. En otras palabras, el receptivo, el que recibe, el que acepta, el que está abierto su corazón para que entonces Dios trabaje en él. Y estas son las 4 tierras que nosotros vemos en este pasaje. Amén. Ahora vamos a ver entonces un poco acerca del sembrador, ¿ok? Porque es verdad que el sembrador no es el tema principal, pero el sembrador está ahí. La Escritura nos dice quién es el sembrador, ¿ok? En primer lugar vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 37, miren lo que dice ahí. Dice, respondiendo él les dijo, el Señor Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí podemos referirnos que el que está sembrando la semilla es el Señor Jesús. Y por último, sabemos nosotros que Él es el que hace la obra, el Espíritu Santo, Dios mismo. Es quien trabaja en los corazones de los hombres y mujeres para que la palabra caiga en su corazón y germine, dé fruto, de abundante fruto en la vida del creyente. Amén. Pero también la Escritura nos dice en Marcos, vayamos a Marcos capítulo 4, que también es la otra narración de esta misma parábola, en Marcos capítulo 4. Veamos en el versículo 14 lo que dice. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra. Entonces esto nos incluye a nosotros. Dios es el que siembra la palabra en el corazón de los hombres, pero lo hace a través de sus sembradores, que somos nosotros. Y es responsabilidad entonces de cada uno de nosotros la de sembrar la palabra de Dios en los corazones de los hombres y las mujeres. Amén. Ahora, ¿qué es lo que siembra el sembrador? Siembra semilla, ¿verdad? Ahora, qué es esta semilla? La palabra de Dios. Vayamos a Mateo 13, 19. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que arrebata el malo? ¿El maligno? Satanás. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que siembra el sembrador? La palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a sembrar la palabra de Dios. Es trabajo de la iglesia, la misión de la iglesia. Es el propósito de la iglesia. Y Dios entonces está marcando ese propósito. Ahora, miren ustedes, en el primer pasaje dice que el Señor Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Ahora, ¿de qué casa salió? Bueno, salió de su casa, donde estaba su mamá y sus hermanos, que habían venido a tratar de convencerlo de que dejara eso que estaba haciendo. ¿Sí? Porque para ellos era algo extraño. ¿Por qué no te regresas a hacer lo que tienes que hacer en lugar de andar predicando acerca del reino de Dios? Por supuesto, él lo rechaza y él va a hacer lo que su padre lo mandó a hacer. Y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Quiere decir que a pesar de que los judíos lo rechazaban, los fariseos, los saduceos, los que estaban en poder, había mucha gente que lo seguía. Y entrando en él en la barca se sentó, como buen rabí, como buen maestro judío, se sentó para enseñar. Nosotros nos paramos para enseñar. Los judíos se sentaban para enseñar. Y se sienta en la barca. ¿Por qué? Porque la gente está a la orilla y la orilla de la playa no es plana. No es una playa corta, llena de piedras y tiene cerros. Y entonces en los cerros se sentaba la gente y era así como un tipo de estadio
toda la gente sentada ahí escuchando, mejor dicho, la Escritura dice que estaban parados, y entonces el Señor Jesucristo acá en la barca, con el aire pegándole en la parte de atrás, para llevar entonces su voz hacia la multitud que le estaba enseñando. Y les habló muchas cosas por parábolas, ¿verdad? Y entonces Él les explica lo que esta parábola del sembrador. Ahora, las parábolas eran usadas para explicar un concepto. Y lo que quiere decir la palabra es algo que se pone al lado del concepto que quieres explicar. Y se pone al lado para usarlo como ejemplo para que tú lo puedas entender. Pero lo que estaba sucediendo aquí era que el Señor Jesucristo estaba dando la parábola, pero no estaba explicándola a la gente. Los estaba dejando confusos. Para la gente solamente era una historia de palabra, pero no la podían entender. Y entonces, dice en el versículo 9, el Señor, una vez que termina la parábola, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, todos tienen oídos ahí. Y todos lo pueden escuchar, pero no todos lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque el Señor Jesús está haciendo una diferencia entre aquellos que son sus hijos, que lo reciben, y aquellos que lo han rechazado y que no tienen esperanza de salvación. En el versículo 10 nos dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Explícanos qué está pasando aquí. Ahora vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 10, para que veamos que no solamente son los discípulos los que se acercan, sino que hay otra gente más que se acerca. No tan solo los 12, sino otra gente. Versículo 10 del capítulo 4 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Ya se dan cuenta? Los que estaban cerca de él con los 12. Quiere decir que había más gente preguntándole al Señor Jesús por qué les hablaba de esa manera con parábolas. Regresando a Mateo, entonces vemos nosotros lo que él responde. Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los misterios, cuando la Escritura habla de misterio, el misterio no es un misterio que se oculte, sino es un misterio que se revela. El misterio es para ser conocido, no para que solamente cierta gente lo entienda, como en algunas falsas religiones lo hacen. Los misterios de Dios es revelados para que todo lo entienda, excepto para esta gente que Dios no quiere que lo entiendan, porque lo han rechazado a Él. Entonces, en secreto, los discípulos se acercan junto con otros a hablar con el Señor Jesús y le preguntan: ¿por qué les hablas en parábolas, pero no les explicas lo que está sucediendo? Y entonces en el versículo 11, en adelante, Él explica entonces la razón de por qué lo está haciendo. Y dice simplemente, la explicación es porque están ciegos en su corazón, no quieren recibirme, no quieren entender la verdad de Dios, por lo tanto esto no les pertenece a ellos, por lo tanto ellos lo pueden escuchar, pero no lo pueden entender, porque solamente es para mis hijos. Miren lo que dice el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y vamos a leer 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces está diciendo que nosotros, la iglesia,
somos los receptores, somos los que hemos recibido esta bendición de entender los misterios de Dios, de entender la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia. La era del Antiguo Testamento del pueblo de Dios de Israel paró y empezó entonces la era de la iglesia. Y vivimos nosotros la iglesia, somos los que tenemos la revelación de Dios y predicamos el Evangelio y sembramos ese Evangelio en los corazones para que la gente sea salva. Pero va a llegar un momento en que va a venir el último creyente, la última persona que se le siembre la palabra de Dios en su corazón y venga en fe a recibir a Cristo Jesús, y entonces la era de la iglesia va a terminar. Y dice la Escritura que su iglesia, la iglesia de Cristo, va a ser arrebatada, va a ser tomada, y Dios entonces va a volver a lidiar con su pueblo Israel. Amén. Pero mientras tanto, nosotros predicamos entonces acerca del reino de Dios, de la salvación a través del Evangelio. Amén. Ahora, entonces, vemos nosotros entonces que vayamos a 1 Corintios para seguir viendo este misterio revelado a quién, a la iglesia. Les pido que estudien, vuelvan a leer 1 Pedro 1, 10 y 12 y vean lo que está diciendo, léanlo en otra versión para que ustedes lo puedan comprender mejor, que les ayude. Miren ustedes en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? La iglesia, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, aman al Señor. Amén. Entonces, para nosotros nos ha sido preparado, nos ha sido revelado. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu de hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Repitan conmigo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu de Dios lo tenemos para que nosotros lo podamos entender lo que Dios nos ha dado. Amén. Y después dice, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, uno que no es verdadero creyente no puede entender las cosas de Dios. Pero el verdadero creyente sí entiende las cosas de Dios. Porque para él son locura, para el que no entiende, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Así que, hermanos, miren, cuando ustedes le echan mucha cabeza a la cuestión de Dios y no le obedecen a Dios, no están pensando con la mente de Cristo. No se están dejando llevar por la guianza del Espíritu Santo. Se están dejando llevar por su carne. Se están dejando llevar por su mente. Y entonces nosotros, si somos creyentes, no debemos de permitir eso en nuestras vidas, sino que sea la mente de Cristo que nos revele las cosas, que sea la misma presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, guiándonos para hacer lo correcto, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vayamos a otro pasaje, 1 de Juan,
2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué podemos conocer todas las cosas? Porque tenemos el Espíritu de Dios y porque tenemos la mente de Cristo. Podemos tener todas las cosas de Dios. Amén. Ahora, vayan al 27, de ahí mismo, 27. Pero la unción que vosotros recibíais de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo permanece en ti, no hay necesidad de que nadie te enseñe. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te enseña. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Oh, no voy a dejar que el pastor me enseñe. No, no. Lo que está diciendo es que cuando el pastor te enseña, la unción, el Espíritu que está en ti, va a decir, así es. Exactamente. ¿Quién me lo reveló? El mismo Espíritu Santo. Es Dios usando al pastor para que yo aprenda algo, pero es Dios confirmando eso en mi corazón y puedo decir, sí. ¿Quién me ha enseñado? Nada más el Espíritu de Dios. Él es quien me ha dado la revelación para entenderlo. Amén. Volvamos entonces a Mateo 13. Vamos a ver las tierras. Vamos a ver las tierras. Dijimos que la primera, ¿verdad? Es la tierra del camino, corazón duro, insensible. Ahora, el Señor Jesucristo les explica a ellos lo que quiere decir la parábola. Y se las explica en el versículo 18 al 23. Y explica la primera, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, para que la entiendas. ¿Quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo era el camino? ¿Cómo es el camino junto al camino? ¿Cómo es? Plano, ¿verdad? Plano de que tanto está pisado, ¿sí? Ha sido constantemente pisado, por lo tanto el camino es plano. Ahora imagínate tú cuando el sembrador va a la orilla de su campo tirando la semilla, ¿verdad? Y cuando hace así, tira la semilla, una semilla cae dentro del campo, en la tierra, y la otra semilla cae ahí en el camino. Pero como está plano, queda entonces sobre el camino. Y dice la Escritura entonces ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En otras palabras, ya que el sembrador va avanzando, cuando los pajaritos, las aves se dan cuenta de que ya está lejos, vienen volando atrás de él y comienzan a recoger las semillas. Pero no tan solo eso. Miren ustedes en Lucas capítulo 8, versículo 5, para que vean ustedes qué otra cosa pasa. No tan solo las aves se las comen. Vean en el 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Qué quiere decir fue hollada? Pisoteada. Fue pisoteada. Quiere decir que la gente que venía caminando por ahí pasó y la pisó, ¿verdad? Y quedó ahí a medias enterrada en ese lugar duro. Y las aves de los cielos la comieron. Entonces fue pisoteada y fue comida por las aves de los cielos, dice la Escritura. Entonces, regresando a Mateo 13, 19, dice que este hombre este corazón es la tierra de un hombre, de una mujer con un corazón duro, insensible. Ahora, ¿quién es un corazón duro, insensible? ¿Cómo lo describe el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento lo describe como el duro de cerviz, como el que tiene el cuello de un cerdo. ¿Saben ustedes que los cerdos no pueden levantar la cabeza, verdad? Su cuello no lo pueden mover hacia arriba, como los caballos, como otros animales. Está pegado, ¿verdad?
Si quieren alcanzar algo, tienen que como levantarse en las patas traseras y apoyarse para poder levantar la cabeza. Bueno, el Antiguo Testamento describe al hombre, a la mujer de corazón duro, como un hombre, una mujer duro de cerviz, que no puede alzar sus ojos para ver a Dios, que está tan concentrado con las cosas de su vida, de este mundo, que no puede voltear a ver a Dios. Quiere decir que es insensible a las cosas de Dios, indiferente a las cosas espirituales. En el Nuevo Testamento los describe también como aquellos que son ciegos, que no pueden ver las verdades de Dios. La verdad de Dios puede estar ahí mismo en su cara, Dios mismo puede estar presente en su cara y no se puede dar cuenta de las cosas de Dios. Un predicador, un profesor nos enseñó una vez algo muy impactante de cómo es que Dios está mirándonos. Y dice que estamos en la presencia de Dios y nosotros pensamos que Dios está allá lejos, ¿verdad? Pero la realidad es que en todo tiempo Dios nos está mirando y el hombre de corazón duro no se da cuenta de las cosas espirituales, de la presencia de Dios en su vida. Quiere decir que no se arrepiente, no tiene sentido de culpa, no tiene vergüenza. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son? Los insensibles, los de duro corazón. No se pueden dar cuenta de las cosas de Dios. Ahora, no todos estos son ateos. Porque tú te encuentras con gente que es atea y que es insensible, es duro de corazón, no quiere nada con Dios, no se da cuenta de las cosas espirituales. Pero también te encuentras con gente que son religiosos, que sí creen en Dios, pero son de duro corazón y son insensibles espiritualmente. Ahora, estos hombres, estas mujeres, son religiosos nada más. Ahora vayamos nosotros a Lucas, capítulo 8, que es donde estuvimos, Lucas 8, 5. Y dijimos ahí que la semilla es, ¿qué le pasa a la semilla? La pisotean y la comen las aves. Bueno, ¿quién pisotea la verdad, la palabra de Dios? ¿Quién cree que pisotea la palabra de Dios? Los falsos maestros. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios, la pisotean, ¿verdad? Entonces, hay gente de duro corazón que sigue a falsos maestros. Tiene una comezón de escuchar enseñanzas que no debe escuchar, cae fácilmente en cualquier cosa. Tú le tratas de explicar, le tratas de guiar. ¿Y qué es lo que sucede? No puede entender. Le cuesta mucho poder entender. ¿Por qué? Porque se ha llenado su cabeza de tantas cosas que no son palabra de Dios, que es la semilla pisoteada. Por lo tanto, entonces ellos creen que eso es la verdad y tú le estás mostrando la verdad y no la pueden ver. Vemos entonces que estos pisotean, siguen a falsos maestros. En Hebreos 10:29 nos habla de cómo el evangelio lo hacen, lo rechazan para seguir un falso evangelio. Pero nosotros los verdaderos cristianos entendemos el evangelio y tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Así que no sigamos falsos maestros. Los hombres y las mujeres de duro corazón, los hombres y las mujeres que son insensibles, que son la tierra del camino, son hombres y mujeres que tienen duda. Hablas con ellos y tienen duda acerca de las cosas de Dios. Tienen prejuicios. En otras palabras, ya hicieron un juicio antes de que tú le dijeras lo que le estás explicando, ya ellos ya tienen un prejuicio. No hagamos eso. Nunca hagamos prejuicio de las cosas o de las personas. Por ejemplo, si una persona viene y te dice algo de otra persona, rápido nosotros caemos en el prejuicio de juzgar a esa persona ya. Pero nunca hagas eso. Si tú eres un buen consejero, tú tienes que escuchar a las dos partes, los dos lados,
para que entonces al escuchar los dos lados puedas entonces llegar a una decisión correcta. Pero si tú solamente escuchas un solo lado, es un prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya tomaste una decisión sin haber decidido correctamente escuchando la otra parte. Son testarudos, necios. Les explicas, no entienden. Hay dilación. ¿Qué quiere decir dilación? Dilación quiere decir mañana. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Cuándo te vas a poner las pilas? Mañana. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Mañana. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Mañana. Todo lo dejamos para después, ¿verdad? Tienen amor por el mundo y amor al pecado. Ahora, ¿qué es lo que produce este tipo de tierra? Produce esterilidad. Estéril, no da ningún fruto. Quiere decir que esta persona entonces está perdida, está sin Cristo Jesús. Amén. Ahora, vayamos al segundo. Los que caen en predegales, los que son de poco corazón, de poco profundo, superficial. ¿Quiénes son este tipo de personas? Este tipo de personas son aquellos que cuando escuchan no se resisten. Tú le vas a sembrar la palabra de Dios y te reciben, no se resisten. Y cuando lo reciben, se emocionan y se alegran y se emocionan por lo que tú les has dado, la palabra de Dios. Y están contentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas personas? Sus emociones son cambiadas, pero su alma no. Entonces reciben la verdad de Dios, se emocionan por las cosas de Dios, pero no hay cambio en su alma. Las emociones han sido movidas, pero la conciencia no ha sido examinada. Quiere decir que cuando tú recibes la palabra de Dios es para que la medites. Ahorita tú estás recibiendo la palabra de Dios es para que pienses, para que medites lo que estás escuchando, lo que Dios te está diciendo, lo examines y examines tu corazón. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, tú te tienes que ver en el espejo y te examinas tú cómo está tu condición, cómo están tus facciones, cómo está tu vida, porque te estás viendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, está iluminando tu interior para mostrarte qué hay ahí que no está bien, con el propósito entonces de arrepentirte, de dejarlo, de cambiar, de ser diferente para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esta persona también es una persona que no se arrepiente, no hay remordimiento por el pecado, peca y no siente nada, no reconoce su perdición, es una persona que no entiende que está perdido, no hay un quebrantamiento, no hay humildad en el corazón de la persona. Es lo que, a diferencia de lo que describe Mateo 5.3, miren lo que describe Mateo 5.3. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. Y en el texto, ¿quiénes son felices? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Que reconocen su bajeza. Pobre quiere decir que no tienen, ¿verdad? Y entonces tú dices, miserable de mí, Señor. Soy el hombre más pobre, la mujer más pobre, espiritualmente hablando. Mi corazón es el más malo, el más perverso. Estoy pobre, pero soy feliz porque tú me has alcanzado, porque tú me has salvado. Amén. Ese es el verdadero creyente, el que entiende su condición y entiende de dónde Dios lo ha sacado. Y entonces esa persona, cuando entiende, es humilde, recibe. ¿Por qué? Porque entiende de dónde Dios lo ha sacado y lo que Dios ha hecho por él o por ella. Amén. Los primeros efectos de la palabra no son producir, el propósito de plantar la palabra y el efecto que va a producir no son producir paz y gozo. ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Que cuando se predica el evangelio es para que la gente reciba paz y gozo. Diga, estoy en paz, estoy en gozo. No.
El primer resultado de la palabra tiene que ser contradicción, tiene que ser humildad, tiene que ser tristeza. Cuando la persona recibe el Evangelio, se tiene que poner triste, porque se está viendo en el espejo que es pobre, y se está viendo en el espejo que está en gran necesidad, que está perdido, que no hay esperanza, y está triste, y hay humildad, y dice, Señor, perdóname, mi Dios, por mi condición, mira cómo estoy, ayúdame. Y cuando el Señor viene y te salva, entonces hay paz, y entonces hay gozo, por donde Dios te ha sacado, de donde Dios te ha tomado. Amén. Estas personas tienen una experiencia religiosa, pero no hay salvación. Quieren todos los beneficios, pero no quieren pagar el precio. Tú les dices, para ser verdadero creyente tienes que ser discípulo, y el discípulo tiene que dar fruto, y ellos dicen, el precio es muy caro, muy alto. Yo no tengo tiempo para eso. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo familia, tengo esto, tengo aquello. El precio es muy alto, seguir a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa entonces? Esta gente solamente ha construido en sus emociones. Vayamos a Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo construyó esta persona? Construyó en sus emociones. Gozo, paz. Oh, sí estoy bien con Dios. Y construye ahí. Pero a la hora de pagar el precio, se le viene abajo todo. Y dice, no, es muy caro seguir a Cristo Jesús. Este tipo de creyente puede ser miembro de una congregación por muchos años, pero cuando el costo del discipulado es muy alto, cae y se tropieza, o la palabra es se tropieza. ¿Qué es lo que la Escritura dice con estas personas? ¿Qué es lo que pasa? Miren ustedes en Mateo capítulo 13, versículo 21. Dice, bueno, vamos a leer el 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, porque es muy poca tierra y abajo hay piedra, ¿verdad? Sino que es de corta duración. Ahora, ¿cuánto es esta corta duración? Semanas, meses, años, décadas, pero al final, ¿qué termina? Saliéndose de la iglesia. Y después dice, pues al venir la aflicción o la persecución, ahora ustedes pueden pensar, la aflicción de la vida, la tristeza. No, fíjense bien qué aflicción, fíjense bien. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿se dan cuenta? La aflicción es por causa de la palabra. ¿Por qué se van? Por causa de la palabra. Porque se les enseñó y se les dijo, estás mal, la palabra de Dios dice esto, arrepiéntete, cambia tu vida, hazlo diferente, ponte a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que sucede con esa gente? La palabra les confronta y por causa de la aflicción de la palabra, en lugar de arrepentirse, se van. Fíjate lo que dice ahí. Luego tropieza, caen, tropieza. Ahora, ¿cuál es la palabra en griego para tropezar? Escandalizó. De donde viene la palabra se escandalizó. Quiere decir que es una persona que se escandalizó. Ahora, ¿quién es una persona que se escandaliza? Es una persona que se ofende. Es una persona que tropieza. Entonces, cuando la persona no quiere recibir la verdad y la verdad le confronta, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Se escandaliza. ¡Uy! ¿Qué es lo que hace esa persona? Se ofende. Me ofendieron. No me hacen caso. No me siguen. No me escuchan.
¿Qué es lo que sucede? Se cae. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esto? Vayamos a Juan, capítulo 8, antes de ir a terminar este punto. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los que son verdaderamente discípulos? Los que reciben la palabra. Los que reciben la palabra son verdaderamente discípulos y se mantienen firmes. Amén. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiere decir que estas personas no tienen convicción, no son sinceros. ¿Qué es lo que producen? Nada, estériles. ¿Por qué? Porque el precio se les hace muy caro. Si alguien les pide algo y les dice, ¿puedes ayudar en esto o puedes hacer esto? Uy, no tengo tiempo por esto, por aquello. No tienes tiempo, pero sí quieres que haya cambio. ¿Cómo puede haber cambio en la iglesia si tú no participas en esos cambios? Para que haya cambio, tú tienes que ser parte del cambio. Porque si tú nada más estás de jefe queriendo que se cambien cosas, pues no funciona así. La iglesia no es así. La iglesia es participación de todos para la gloria de Dios. Amén. Tercer, espinos, doble corazón, el mundano. Vayamos a varios pasajes. Vayamos en primer lugar a Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca puede decidir que van a comprar y no saben si agarran esto o agarran esta. Doble ánimo. Están tristes, el otro día están contentos, al otro día están tristes, desanimados, otra vez contentos. ¿Qué pasó? ¿Eres cristiano? ¿Por qué esas subidas y bajadas? No puede ser. Un verdadero creyente se mantiene firme y sabe a dónde va y sabe lo que quiere y sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y hace sacrificios en su vida. Amén. En Lucas 16:13, vayamos a Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si en tu vida es para hacer dinero, solamente por hacer dinero, porque crees que dinero es seguridad, estás mal. Ahora, si haces dinero y dices tú, yo tengo un talento para hacer dinero, y el dinero que voy a hacer es para la gloria de Dios, para su obra, es diferente. Porque quiere decir que tienes un llamado. En otras palabras, dentro de los que estamos aquí, hay algunos que son llamados a ir, hay otros que son a ser enviados, pero hay otros llamados que son llamados a soportar a aquel que es enviado. Y entonces el que soporta al que es enviado dice, yo soy el que hago el dinero. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para enviar a otros, porque yo le sirvo al Señor. Y te voy a decir que toda persona que tiene ese llamado vive en gran bendición. Nunca le falta nada. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón generoso, no está atado al dinero, sino que tiene su mano abierta para el dinero. Cuando tú abres tu mano, Dios te pone más. Y si tú sabes hacer dinero, yo no sé hacer dinero, yo gasto dinero. Pero si tú sabes hacer dinero y eres generoso y abres tu mano, más dinero vas a tener. Mira la historia y puedes buscarlo, la historia
de varias compañías, por ejemplo, In-N-Out, JCPenney, Colgate, todos fueron hechas por hombres creyentes que hacían dinero para las misiones, para la iglesia. ¿Les faltó dinero? Nunca. Tuvieron más dinero. ¿Por qué? Porque su corazón era abierto para eso. No buscaban las riquezas. No tenemos que buscar eso. Nosotros tenemos que ver el reino de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos talentos y tenemos llamado que podemos usar entonces para la gloria de Dios. Amén. Entonces no buscan, estas personas buscan posición, prestigio, posesiones y otras cosas del mundo. Es una persona que no le preocupa el pecado en su vida, que no odia la maldad y no ama la justicia de Dios, que da evidencia entonces que su corazón está lleno de espinas. Nunca se compromete a servir y continuamente está preocupado por todo menos por servir al Señor. Su corazón tiene hierba mala. ¿Por qué? Porque le interesa cualquier otra cosa menos servir en la obra del Señor. Le gustan los placeres de la vida. En Lucas 8, 14, ahí dice que buscan los placeres de la vida. Es la misma referencia al pasaje que estamos leyendo en Mateo 8, 14. Añade esto y dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amén. ¿Qué producen? Esterilidad, no producen nada. Último punto, la buena tierra, los de todo corazón, el receptivo, el verdadero creyente. En primer lugar, ¿cómo es? Bueno, en primer lugar tiene un corazón bueno y recto. Tiene el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Es un hombre, una mujer de corazón bueno y recto. Ahora, ¿son buenos por sí solos? No, ¿verdad? Pero es porque tienen verdaderamente el Espíritu de Dios, su corazón es recto, bueno, porque tienen entonces el fruto del Espíritu. Tienen un corazón abierto, una mente sin prejuicios. En otras palabras, no juzgan antes de saber todas las cosas. Primero tienen que saber todo y después hacen un juicio correcto. Porque muchas veces nos adelantamos. Cuando estamos con la esposa, hacemos, es que tú. Y después nos damos cuenta que fuimos nosotros. Hicimos un prejuicio adelantado, ¿verdad? No, tengamos cuidado. En 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios 8. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. En otras palabras, nadie sea sabio en su propia opinión. Nadie de nosotros cristianos debemos de ser, yo lo sé todo. O yo es como yo digo. No, yo no sé nada. Creo que sé algo, pero no sé nada. Tengo que aprender. Amén. Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Recibir con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ser mansos. Ser manso. Una persona que es manso, ¿cómo es? Humilde y ¿cómo? Dócil, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es una persona enseñable. Tú y yo, como cristianos, debemos estar dispuestos a ser enseñados. Quiero aprender, quiero que me enseñen. O sea, puedes pensar, usted ya es pastor, ya tiene un doctorado. ¿Qué quiere decir? Que no me puedo sentar en alguien que no tiene doctorado a escuchar la palabra y aprender. ¿Crees que yo no puedo aprender? ¿Verdad que no? Claro que sí. Todo cristiano,
no importa qué tenga, qué estudios tenga en la palabra, puede aprender, porque es el Espíritu de Dios quien nos está enseñando. Amén. Tenemos que ser humildes también cuando nos equivocamos y decir, me equivoqué. No es así, ¿ok? Entonces, la persona tiene un corazón abierto, una mente sin prejuicios, es enseñable y su vida hace santidad en acción. Filipenses 1:11, el verdadero creyente, el que cae en buena tierra, comprende la palabra recibida. Miren ustedes Mateo 13:51. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces el verdadero creyente comprende la palabra recibida. Yo les digo a ustedes, ¿han entendido todo lo que les he hablado hoy? Perseveran aferrándose a la palabra firmemente. Perseveran. Persevera. ¿Qué quiere decir perseverar? Tener constancia. Constancia en hacer cosas. Quiere decir que comienzas a correr y llegas a la meta. ¿Cuál es la meta para tu vida como cristiano? Llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a la estatura de Cristo? Cuando seamos glorificados. Cuando te mueras y llegues a la presencia de Dios, vas a estar en la perfección. Por lo tanto, perseveras, te mantienes, no sucumbes a las cosas del mundo. Y por último, los verdaderos creyentes entonces producen fruto. Y el Señor Jesucristo dice, producen al 100, al 60 y al 30 por 1. En la otra escritura dice, producen, empieza al revés, producen al 30, al 60 y al 100 por 1, pero es lo mismo, ¿verdad? Diferente escritor lo cambió de diferente manera. Ahora, ¿cuál era la producción de un labrador, sembrador en ese tiempo en Galilea? Cuando tiraba la semilla, ¿cuántos frutos le daba cada semilla que caía en buena tierra? 8 frutos por cada semilla. ¿Ok? Si le daba 10 frutos por cada semilla, ¡wow! Hizo una gran cosecha. El Señor Jesús está diciendo que los verdaderos creyentes producen al 10,000%, al 6,000% y al 3,000%. 1, 10,000 por 1, 6,000 por 1, 3,000 por 1. Ahora, esto quiere decir simplemente que la producción es divina. La producción viene de Dios. Es solamente cuando hay una iglesia con creyentes verdaderos que hacen el trabajo de ir a sembrar la palabra de Dios. Cuando todos ustedes, los creyentes verdaderos, entiendan su misión y lo hagamos juntos, vamos a ver la abundancia de fruto en nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver abundante, milagrosa bendición, fruto de nuestra vida? Todo el verdadero creyente tiene que querer eso, hacerlo, amén. Es una producción de Dios, es una producción gloriosa. Recuerden esto, tenemos que dar 10,000 por 1, 6,000 por 1, 30,000 por 1. Quiere decir que no todos damos lo mismo, ¿verdad? Pero el que da menos, 3,000 por 1 es milagroso, sigue siendo milagroso. Amén. Conclusión, lo que produce esterilidad, número 1, la dureza natural del corazón del hombre y la oposición resultante de Satanás en la vida de la persona. La superficialidad de la carne, las atracciones y distracciones del mundo, eso produce que seamos estériles. Lo que produce abundante fruto, un corazón arrepentido, humillado, transformado por el Evangelio. Como dice en Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.
Lo que produce abundante fruto, un corazón lleno del Espíritu Santo, con el fruto manifestado del Espíritu. Gálatas 5:22. Un corazón que retiene la palabra de Dios. Un corazón que da fruto con perseverancia. Se mantiene firme. Firme, hermanos, en el camino. Mantengámonos firmes hasta que el Señor Jesucristo venga y nos levante para llevarnos a su gloria. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.